El oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro. Está dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos: martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de Eustaquio. Evitar la exposición continua al ruido. Se recomienda evitar los ruidos intensos, disminuir el ruido que generamos y reducir el tiempo de exposición a sonidos de alta intensidad. Limita la intensidad y tiempo de exposición de tus reproductores personales o auriculares. No escuchar música con auriculares más de 1 hora al día al 60% del volumen máximo. Acudir al especialista. En caso de pérdida de audición, el especialista evaluará el tipo y grado de hipoacusia y explicará las mejores opciones para tratarla en cada caso. No introducir objetos. Evitar el uso de aceites u objetos como hisopos, ya que estos últimos pueden empujar la cera hacia adentro y dañar el tímpano. El oído tiene un sistema propio de autolimpieza. La cera del oído tiene el importante papel de hacer la limpieza, la protección y el mantenimiento del mismo. Hay que evitar el uso de hisopos en el interior del oído. Solo podemos usarlos para secar el pabellón auditivo, pero mejor usar una toalla o una gasa en su lugar. Y para una limpieza más profunda, acudir a un especialista. El dolor puede ser debido a un trastorno en el oído en sí o un trastorno en una parte próxima que comparte los mismos nervios craneales en el oído. Estas zonas son la nariz, los senos paranasales, la garganta y la articulación temporomandibular. Las causas más frecuentes de dolor agudo son infección del oído medio, que es una otitis media, infección del oído externo, otitis externa, y cambio súbito de presión. Los métodos de protección que se recomiendan ante ruidos perjudiciales son utilizar protección para los oídos, poder mantenerse a distancia de las fuentes de ruido, hablar siempre con un tono de voz tan bajo como sea posible, no gritarle a alguien que está lejos, ni siquiera para saludarlo. Es preferible acercarse y hablarle normalmente. Escuchar música solo cuando hay bastante silencio. Las patologías que sufren los niños en sus oídos son acumulación de líquido detrás del tímpano, acumulación de cera en el conducto auditivo externo, problemas con el tímpano, infecciones, crecimientos y formaciones anormales de los huesos del oído. La especialidad del médico en oído, nariz y garganta es denominada otorrinolaringólogo. Este está entrenado en el manejo y tratamiento, tanto médico como quirúrgico, de pacientes con enfermedades y alteraciones de oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y del cuello. Las patologías del oído son la hipoacusia, enfermedad de Meynier, tímpano-esclerosis, perforación timpánica. La hipoacusia también es conocida como sordera parcial. Es la disminución de la sensibilidad auditiva. Esto afecta a uno y a ambos oídos y se puede presentar en diferentes tipos y grados. En cuanto a estos tipos, pueden ser tres. Hipoacusia neurosensorial. El problema reside en los órganos del oído interno, vinculados directamente al sistema nervioso. Hipoacusia conductiva. La lesión se encuentra en el oído externo o en el oído medio, lo que impide detectar sonidos que provienen del exterior. Hipoacusia mixta. El problema se encuentra tanto en los órganos conductivos como en el sistema neurosensorial. En la escala de los grados se encuentran los siguientes. Hipoacusia leve, cuando al paciente le cuesta entender el habla de los espacios ruidosos. Hipoacusia moderada, cuando es difícil entender el habla sin prótesis auditiva. Hipoacusia severa. Los acúfenos
también conocidos como ruidos en la cabeza, zumbidos, son sonidos muy molestos que perciben dentro del oído o de la cabeza, sin que haya ninguna fuente externa que lo produzca. El tinnitus es cuando sientes un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos. La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno. Puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece. Mastoiditis. Es una infección de la apófisis o hueso mastoideo del cráneo. Este hueso está localizado justo dentro del oído. Las causas en la mayoría de los casos es la infección del oído medio. Los síntomas incluyen secreción del oído, dolor o molestia en el oído, fiebre que puede ser alta, dolor de cabeza, pérdida de la audición, enrojecimiento del oído o por detrás de este, hinchazón detrás del oído. La otosclerosis es un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición debido a que el oído no puede ampliar los sonidos. Por lo general ocurre cuando uno de los huesos del oído medio, el estribo, se queda atrapado en su lugar. Cuando este hueso no puede vibrar, el sonido no puede viajar a través del oído y la audición se deteriora. Los implantes cocleares permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos del lenguaje. Sin embargo, estos dispositivos no restablecen la audición normal. Son herramientas que permiten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro. Un implante no es adecuado para todo el mundo. La manera como se selecciona una persona para un implante coclear está cambiando a medida que se mejore la comprensión de las rutas de la audición.